celebran, en nuestro estado. Así que vamos a retomar lo que nos enseña la palabra de Dios en Tito. Tito, pues ya estudiamos el capítulo 1, ya estudiamos también el capítulo 2. Y el capítulo 2 estudiamos del versículo 1 hasta el versículo 10, ¿no es cierto? Entonces vamos a continuar hoy a través del verso 11 al 14, pero antes hagamos una oración. Así que les pido que inclinen su rostro y cierren sus ojos en señal de reverencia a Dios y oremos juntos. Amado Señor, Creador de todas las cosas, soberano Rey, fue con tu palabra, Señor, que formaste el mundo y todas las cosas que en él existen. Es con esa misma palabra, Señor, que tú haces que todas las cosas subsistan, Señor. Es tu palabra la que le diste a los patriarcas para incluir tus promesas y tus benditas bondades. Y fue tu palabra, Señor, misma quien hace aproximadamente 2000 años se encarnó. Tu Hijo Jesús, Señor, vino a nosotros para dar su vida en rescate, Señor, por nosotros. Y es tu palabra la que a través de tu Espíritu Santo nos has dejado en este precioso libro, impresas esas palabras inspiradas por tu Espíritu a través de los apóstoles y los profetas. Es tu palabra la que necesitamos hoy, Señor, urgentemente, porque nuestro corazón es seca, es duro, hay necedad en él, hay aún orgullo en él, hay a veces pecados como la tristeza, la desesperación, Señor, el desánimo. Padre, hoy reconocemos que necesitamos el poder de tu palabra en nuestra vida porque ella es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, Señor. Que sea el poder de tu palabra y a través del poder de tu Espíritu Santo hablándonos hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos decimos amén? Todos hemos escuchado, hermanos, la condición en la que se encuentra nuestro país. Violencia, inseguridad es de lo que se habla en noticieros y periódicos. Hoy en día está tan arraigada la maldad en medio de nosotros, el crimen en medio de nosotros, que una madre llora desconsolada por su bebé, que no trabajaba ni estudiaba, pero llevaba dinero a su casa, pues se dedicaba a asaltar negocios. ¿Sí escucharon acerca de eso? Hasta que pues fue abatido por un policía de la Ciudad de México. Cada vez la conciencia de las personas está más cauterizada, que hasta un hombre es capaz de echar a un perro a un aceite hirviendo sin ninguna clase de remordimiento. Eso sin mencionar el declive moral en el que nos encontramos, al punto que una maestra que decide prohibir que los niños de kinder escuchen en su aula canciones para adultos que hablan de alcohol y sexo es aplaudida cuando en realidad debería ser lo más normal del mundo. Pero cada vez en nuestra sociedad se valora menos la pureza sexual, el matrimonio, la familia, la integridad, el temor y el amor hacia Dios. Esto no era muy diferente a lo que estaba sucediendo en la isla de Creta, donde se encontraba Tito. La cultura cretense, recuérdalo, era bien conocida en el mundo antiguo. Un sinónimo para hablar de un mentiroso era la palabra en griego cretizo, ser cretense. Las personas cretenses eran conocidas por su avaricia, por sus vicios, por su maldad. En las ciudades de aquella isla reinaba la inseguridad, la violencia, la corrupción sexual. Todo esto empezó a cambiar cuando el evangelio llegó a sus vidas. La iglesia de Creta o las iglesias de Creta comenzaron a hacer luz en medio de la oscuridad. Pero al poco tiempo esas iglesias cayeron bajo la influencia de falsos maestros, líderes corruptos, que no les enseñaban la sana doctrina ni una vida conforme a ella. Ellos decían ser cristianos, pero estaban arruinando las iglesias y su testimonio ante los paganos. Debido a estos líderes corruptos, muchos cristianos de estas iglesias comenzaron a tener hogares y vidas que eran un desastre total. Y en 3 ocasiones diferentes, en este capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo, él resalta el resultado de esta situación.
El mensaje de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo desacreditado. Sus vecinos no cristianos ahora tenían buenas razones para hacer acusaciones malvadas hacia ellas y hacia Dios. Y todo esto hacía que la enseñanza de Dios no fuera atractiva para nadie. Pero lo importante no era conocer la situación de la isla. Pablo sabía cuál era esa situación. Lo importante era saber qué estaba haciendo la iglesia en Creta para contrarrestar el mal de aquella isla. Pablo quería que la iglesia hiciera un evangelio eficaz con la boca y con la vida. La misma clase de evangelismo que debe caracterizarnos a nosotros. Porque conocemos la condición de nuestro México, pero la pregunta que surge hoy, ¿qué estás haciendo tú para contrarrestar esa maldad? Es bien fácil quejarnos del gobierno, es bien fácil señalar a los criminales, pero ¿qué estás haciendo tú como cristiano que dices conocer a Dios? Pablo ya ha enseñado en esta carta, observa tu Biblia, capítulo 2, versículos 1 al 10, lo estudiamos en semanas pasadas, la forma en que los creyentes de todas las edades y posiciones sociales deben comportarse para adornar el evangelio. ¿Qué es adornar el evangelio? Si quieres anotarlo, hacer atractivo el mensaje de Cristo a través de una vida que agrada a Dios y que es de buen testimonio para los demás. ¿Qué es adornar el evangelio? Hacer atractivo el mensaje de Cristo a través de una vida que agrada a Dios y que es de buen testimonio para los demás. Pero bueno, Pablo les dice cómo debe ser esa vida, capítulo 2, versículo 1 al 10, pero a veces necesitamos que nos den razones para hacer lo que debemos hacer. Y entonces en el capítulo 2, versículos 11 al 14, Pablo le da a estos creyentes las razones para vivir una vida que agrada a Dios y que es de buen testimonio para los demás. Las razones, como se titula esta predicación, las razones que la gracia nos da para vivir una vida que adorna el evangelio. Repito, las razones que la gracia nos da para vivir una vida que adorna el evangelio. Dice Tito capítulo 2 versículos 11 al 14. ¿Ya lo tienen? Porque la gracia de Dios sea que manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. En estos versículos, el apóstol Pablo recordó a Tito el mensaje del evangelio y las razones que este mensaje les daba a ellos para vivir una vida que adorna el evangelio. El evangelio les había enseñado que la gracia de Dios salva, que la gracia de Dios les enseña cómo vivir, que la gracia de Dios les daba una esperanza bienaventurada, que la gracia de Dios les purificaba para ser el pueblo de Dios. En estos versículos nosotros aprenderemos 4 razones que la gracia de Dios nos da para vivir una vida que adorna el evangelio. 4 razones que la gracia de Dios nos da para vivir una vida que adorna el evangelio. Número 1, primera razón. ¿Por qué debemos vivir una vida que adorna el evangelio? Número 1, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Número 2, o segunda razón de por qué debemos vivir una vida que adorna el evangelio, porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Número 3, o tercera razón, ¿por qué debemos de vivir una vida que adorna el evangelio? Porque la gracia de Dios nos da esperanza. Porque la gracia de Dios nos da esperanza. Y 4, y finalmente, cuarta y última razón de vivir una vida que adorna el evangelio, porque la gracia de Dios nos hace propiedad de Cristo. Porque la gracia de Dios nos hace propiedad. ¿De quién? De Cristo. Así que veamos la primera razón de vivir una vida que adorna el evangelio. ¿Cuál dijimos que es? ¿Por qué?
Muy bien, tiene 10 en su examen, hermano. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿Y por qué digo esto? Por lo que dice el versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11 declara, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Es importante notar, hermanos, cómo inicia nuestro pasaje con la palabra ¿por qué? Eso nos obliga, si queremos entender este pasaje que es inspirado por Dios, a retroceder y por lo menos echar un vistazo a lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo anteriormente. Iniciando desde el capítulo 2, tú lo recuerdas, lo estudiamos. El apóstol Pablo ha estado dando las instrucciones a Tito de cómo debe ser el comportamiento del creyente que ha creído en la sana doctrina. Las instrucciones van desde cómo debe ser el comportamiento, versículo 2, de los ancianos. ¿Cómo deben ser los ancianos? Observa tu Biblia. Según el versículo 2, Tito 2:2. Muy bien, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor. Las ancianas, versículo 3, reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas de mucho vino. Las jóvenes, versículo 4, amorosas de sus maridos, de sus hijos, prudentes, puras, hacendosas, amables, sujetas. Los jóvenes, prudentes. Los siervos, sujetos a sus amos, complacientes con ellos, no defraudadores, sino fieles. Esto, según el versículo 1, si observas Tito 2:1, es la vida que está en conformidad, que está de acuerdo a la sana doctrina. Y cuando ellos viven de esa manera, dice Pablo en el versículo 10, ellos adornan esa doctrina. Es decir, hacen atractivo el mensaje de Jesús nuestro Salvador a aquellas personas que lo necesitan. Pero ahora, en el versículo 11, y donde comenzaremos a estudiar hoy, Pablo da la base teológica para todo lo que acaba de decir anteriormente, es decir, las razones. Porque podríamos decir, como algunos enseñan, tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Nada más porque yo digo. Pero ni Dios es así, hermanos. Dios nos dice, tienes que hacer esto y esto y esto, y nos da en su misericordia y gracia, porque es gracia, las razones de por qué debemos hacerlo. En otras palabras, el apóstol Pablo ya les ha dicho qué hacer, pero ahora pasa a decirles por qué deben hacerlo. ¿Por qué? Dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Me atrevo a decir que, comenzando en este versículo 11, hermanos, y hasta el versículo 14, encontramos en estas palabras el corazón mismo de la carta a Tito. Es más, podemos decir que aquí está el corazón mismo de la sana doctrina y de la vida cristiana. ¿Sabes cuál es el corazón de la vida cristiana? El Evangelio. El Evangelio. Si de algo habla Tito 2, 11 al 14 es el Evangelio. ¿Sabes qué es lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos como cristianos? El Evangelio. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué debo ser humilde, honesto, sumiso, amoroso, prudente? Dice Pablo, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha ¿qué? Manifestado. Para muchos esto no suena muy lógico. La mayoría de veces que la gente piensa en la conducta de la vida que dicta la religión, es una conducta que es motivada por muchos aspectos como el temor. Por ejemplo, haz esto o te vas a ir al infierno. O la vanagloria, haz esto y ganarás tu salvación. O el moralismo, haz esto simple y sencillamente porque es lo correcto. Pero no es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Él dice, haz todo eso como anciano, como anciana, como joven, como señorita, como esclavo, como servidor, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué es gracia? Favor, regalo inmerecido. Pablo está hablando aquí de la buena voluntad de Dios, de su actitud favorable hacia los hombres y sin ningún costo a aquel que lo recibe. Y él dice que esa gracia se ha manifestado, en otras palabras, se ha aparecido. Y cuando yo estudiaba ese pasaje me pregunté, ¿a quién ha aparecido? Para entender lo que Pablo está diciendo aquí, déjame decirte, y si puedes poner un separador ahí en Tito, que esta misma palabra se usa en Lucas capítulo 1, versículo 79. Lucas capítulo 1, 79
Ve cómo el mismo verbo en griego se usa aquí. Y es más, leamos desde el versículo 78. Y esto nos va a ayudar a entender lo que Pablo está diciendo. La gracia de Dios se ha manifestado. Dice el versículo 78, Lucas 1, 78 y 79. ¿Ya lo tienen? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitara desde lo alto para dar ¿qué? Luz. Es el mismo término en griego. Se ha manifestado. Aquí se traduce para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. El verbo que se traduce como ha manifestado en Tito 2:11, aquí se traduce como dar luz. Eso significa que Dios usa este verbo en su palabra para mostrar la idea de que cuando estábamos perdidos en oscuridad rumbo a la condenación eterna, Él intervino para ayudarnos, para salvarnos. Hermanos, Dios podría habernos ignorado. Él no estaba ni está en la obligación de salvar a nadie. Sin embargo, Él se humilló para mirar nuestra condición, porque es una humillación para Dios, ¿eh? Porque Dios no necesita de nada ni de nadie. Pero Dios se humilló en su amor para venir a rescatarnos, hermanos, para hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Ahora, ¿por qué te digo esto último? Si pones un separador ahí en Lucas también, déjame preguntarte algo. ¿Has leído alguna vez en los Salmos esta frase, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros? Una frase que habla del deseo de ser favorecido por Dios. Cuando los eruditos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego, en la famosa traducción llamada Septuaginta, se encontraron con esta frase que, por ejemplo, podemos leer en el Salmo 67, versículo 1. Dice el Salmo 67:1, Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Entonces, cuando los eruditos querían traducir ese salmo que estaba en hebreo al griego, dijeron, ¿qué verbo podemos usar para reflejar esa palabra correctamente? Hacer resplandecer el rostro. ¿Sabes qué verbo usaron? El mismo que Pablo usa en Tito 2:11 y que se usa en Lucas capítulo 1, versículo 79. Pero hay algo muy interesante. Si tú lees los salmos, esta frase siempre se encuentra en manera de petición. Señor, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no es una petición a Dios. Es el reflejo de algo que Dios ya hizo. Es como si Pablo le dijese a Tito cuando dice, la gracia de Dios se ha manifestado. Tito, el Señor ya ha hecho resplandecer su rostro sobre nosotros. Qué glorioso es eso. Hermanos, no tenemos que pedirlo. Él ya nos ha mirado. Su gracia y su amor se ha manifestado para con nosotros. Por eso dice Pablo, volviendo a nuestro pasaje, ¿para qué Dios se ha manifestado? ¿Para qué la gracia de Dios se ha manifestado? Dice Pablo, ¿para traer qué? Salvación. En el griego esta palabra salvación refleja un medio o instrumento que produce el estado de ser preservado del juicio, preservado del peligro. Eso significa que no solo Dios nos miró con compasión y se quedó de brazos cruzados. Porque entendámoslo, hermanos, Él pudo haber hecho eso. Ay, pobrecito, sí, pues va a sufrir una eternidad en el infierno, pobrecito. No, hermanos, Dios no solamente nos miró con compasión, Él se entregó por nosotros. Él actuó, hizo lo necesario para traer salvación a nuestra vida. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí, para traer salvación. Él nos extendió la mano. Él proporcionó el medio para salvarnos del juicio que merecíamos.
¿A través de qué medio? Bueno, que no lo creas, esta misma palabra que se traduce aquí como salvación, se usa en Lucas, acompáñame, capítulo 2, versículo 30. Por eso te dije que pusieras un separador ahí en Lucas. Lucas capítulo 2, 30. Observa cómo se usa esta palabra salvación. Y en lo que lo vas buscando, Lucas 2:30, déjame te doy un poco de contexto de este pasaje. Después del nacimiento de Jesús y de su debida circuncisión a los 8 días de vida conforme a la ley de Moisés, sus padres subieron a Jerusalén para presentarle ante el Señor. Allí había un hombre llamado Simeón que le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría sin antes ver al Mesías. Y movido por el mismo Espíritu fue al templo. Y cuando vio a José y a María con el niño Jesús, ¿qué nos dice Lucas 2:28? ¿Ya lo tienen? Desde el versículo 28 hasta el versículo 30 vamos a leer. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto, ¿qué? Tu salvación. Mismo término en griego que Pablo usa en Tito 2:11. Hermanos, amados, amada familia, Cristo es la salvación de Dios. Cuando Pablo dice la gracia de Dios se ha manifestado, no está pensando en un término ahí subjetivo. No, no, no. Cristo es la gracia de Dios encarnada que se manifestó a nosotros. Él es la salvación personificada de Dios. Anteriormente leímos Lucas 1:79. Dijimos que es el término luz, era el mismo que Pablo usaba para hablar de la manifestación de la gracia de Dios. Pero mira cómo es de hermosa la Biblia. ¿De quién está hablando Lucas 1:79? Volvamos a Lucas 1:79, pero ahora leamos desde el versículo 77. Lucas 1:77 al 79 dice: para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitara desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. ¿De quién está hablando este texto? De Cristo Jesús. Él es quien trae salvación, perdón de pecados, misericordia, luz a los que habitan en tinieblas. Porque cuando Pablo dice la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, él está pensando en esa gloriosa obra de Dios a través de Cristo, que milagrosamente hace aproximadamente 2000 años Él se encarnó y nació a través de una virgen y vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y a morir la muerte que nosotros merecemos morir a causa de nuestros pecados. En Cristo la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. Pablo usa el mismo lenguaje que se usa en el Antiguo Testamento para hablar de la venida del Mesías. ¿Te acuerdas lo que dice Isaías capítulo 60? Acompáñame, por favor. ¿Están aquí? Isaías capítulo 60, versículos 1 al 3, dice el texto: levántate. Isaías 60, 1 al 3. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. ¿De quién está hablando? De Cristo. Y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Ves? Es el mismo lenguaje. Ha manifestado para, Señor, a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Porque tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. ¿Cuántos merecen esto? Nadie. Pero sobre ti amanecerá el Señor. Hemos pecado, hermanos. Hemos fallado a Dios, pero sobre ti amanecerá el Señor. Y sobre ti aparecerá su gloria y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Dónde se cumple esto?
¿Te acuerdas? No es necesario ir. Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era la luz de los hombres. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La luz en las tinieblas resplandece. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque la ley vino a través de Moisés, dice Juan. Pero la gracia y la misericordia vinieron a través de ¿quién? De Cristo Jesús. En él, cierto o no, la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. ¿Y a quién ha traído la gracia salvación? Regresa a nuestro pasaje, Tito capítulo 2, ya puedes quitar los separadores de Lucas y vuelve a tu separador de Tito 2. Dice, ¿a quién ha traído la gracia salvación? A todos los hombres. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Que todos los hombres serán salvos? No, claro que no. Sería una herejía decir eso. Sabemos que no todos serán salvos porque la misma Biblia lo establece. ¿Se acuerdas? No todo el que me diga Señor, Señor, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los fornicarios entrarán al reino de los cielos. Textos como, y los que no se hallaban inscritos en el libro de la vida fueron echados al lago del fuego, etcétera, ¿no? O sea, queda claro que no todos los hombres van a ser salvos. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres? No significa que todos los hombres serán salvos, pero sí significa que esta gloriosa salvación se ofrece a través del Evangelio a todos los hombres. No importando su condición social, su sexo, su nacionalidad, su edad, la gravedad de su pecado. No. La gracia de Dios es poderosa, para salvar a todos los hombres. La salvación obviamente se da para aquellos que creen a esa gracia. Ve lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13. Romanos capítulo 10. Romanos está entre Hechos y Primera de Corintios. Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Con ganas, hermanos, con ganas, sí se puede. Algunos le hacen así, mira. Empiezan 2 kilos cada hoja. ¡Ay! ¡Ay! No, hermanos, tenga ánimo en su corazón. Dios quiere hablar hoy a su vida. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esa versión? Muy bonito ese nombre, ¿eh? Dios habla hoy, ¿no? Bueno, así se sigue. Hermanos, Dios sigue hablando hoy, a través de su palabra. Dice Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13, pues la escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas. ¿Para quiénes? Para todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Esto es hermoso, hermanos, y es una razón poderosa para vivir una vida que adorna el Evangelio, es decir, una vida que agrada a Dios y es de buen testimonio para los demás, porque Dios nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Pero también lo que Pablo está dando a entender aquí es que Dios sigue ¿qué? Salvando. Dios sigue salvando. Allá afuera, hermanos, hay mucha gente que es escogida por parte de Dios. En tu familia, en tu casa, en tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus vecinos, tus amigos. Tú no sabes, hermanos, a lo mejor el Señor tiene ahí sus escogidos. ¿Tú cómo sabes que Dios no desea, a través de tu testimonio y tu predicación del Evangelio, salvarlos? Salvar a tu esposo, tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tu vecino, a tu vecina, a tu amigo, a tu amiga, a tu compañero, a tu compañera. Muéstrales con tu vida y con tu boca lo que Pablo está diciendo aquí, que la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres.
Pero a veces, cierto o no, hermanos, nuestra vida no demuestra que la salvación que Dios ha traído a nuestra vida. Y como les digo, a veces con nuestro testimonio la gente nos va a decir, vamos a decir, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y salvo de qué? Si eres igual o peor que yo. No estamos hablando de perfección. Y de hecho tu imperfección no debería ser impedimento para que hables del Evangelio. Porque tú no le vas a hablar de tus méritos, le vas a hablar de los méritos de Cristo. Pero claro, tenemos la responsabilidad de no solamente predicar con nuestra boca, sino también con nuestra vida. Y no solo de predicar con nuestra vida, sino también con nuestra boca, hermanos. ¿Cuántos creen que la gracia de Dios se ha manifestado a nuestra vida? Philip Yancey, un escritor estadounidense, cuenta en su libro Gracia Divina versus Condena Humana una anécdota acerca de una conferencia donde se comparó al cristianismo con otras religiones, tratando de buscar cuál era la creencia exclusiva del cristianismo. Es decir, una creencia que hiciera del cristianismo una religión única y diferente a todas las demás. Se propuso en primer lugar la encarnación de Cristo, pero se desechó ya que otras religiones también tenían versiones de dioses que aparecían en forma humana. Se propuso también la resurrección, pero también había otras religiones donde se redactaban historias de personas que habían regresado de entre los muertos. Pero en medio de la discusión, C.S. Lewis, el escritor y autor de las Crónicas de Narnia, entró y preguntó a qué se debía tal alboroto. Él entonces, por medio de las respuestas de sus compañeros, entendió que se buscaba la contribución exclusiva del cristianismo en las religiones del mundo. Muy fácil, respondió él, es la gracia. Después de una breve discusión, los miembros de aquella conferencia tuvieron que aceptarlo. La creencia de que el amor de Dios llegue hasta nosotros sin mérito alguno por nuestra parte y sin condiciones va en contra de todo instinto del ser humano. El hombre siempre quiere ganarse el favor de Dios a través de sus propios méritos para sentirse mejor que los demás. Por lo tanto, todas las religiones creadas por el hombre como el budismo, el islam, el hinduismo, tienen maneras de ganarse el favor de Dios, pero solo el cristianismo nos enseña a través de la palabra que el amor de Dios es algo incondicional en nuestra vida, hermanos. Como te decía hace un momento, la mayoría de veces la gente piensa en la conducta de la vida que dicta la religión y piensan en una conducta que es motivada por muchos aspectos, como el temor, vete a hacer esto o te vas a ir al infierno. La vanagloria, haz esto y vas a ganar tu salvación o vas a ser mejor que los demás. El moralismo, haz esto porque simple y sencillamente es correcto. No está mal tener temor del infierno. Ay, sería malo que no tuvieras temor del infierno. No está mal hacer lo correcto porque es lo correcto. No está mal, hermanos, querer dar la gloria de Dios, ser diferentes a los demás con nuestra vida. Pero Pablo está hablando aquí que hay una razón más profunda y más poderosa que nos debe motivar a vivir en santidad y es la gratitud a Dios. La gratitud a Dios. Los fariseos ofrendaban y mucho, pero no eran motivados por gratitud, sino por vanagloria. Los fariseos tenían faldas largas y tiras y wow, eran hermosos a la vista de los hombres, pero no eran motivados por la gracia de Dios. Ellos querían ganarse el favor de Dios a través de sus méritos para sentirse superior a los demás. ¿Se acuerdan? Te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano. Pero nosotros, hermanos, que hemos conocido la gracia de Dios, nosotros hacemos lo que hacemos, ofrendamos, nos congregamos, participamos de la Santa Cena, nos bautizamos, nos sujetamos a nuestras autoridades, amamos, servimos en la iglesia, porque somos motivados por el amor de Dios a nuestra vida, por gratitud a Dios. ¿Y cuándo se acaba el amor de Dios a nuestra vida? Entonces, ¿cuándo debería acabarse el servicio a Dios y a los demás? Nunca. Nunca. No es por temor al castigo, porque los verdaderos cristianos en quienes la gracia de Dios se ha manifestado, si Dios dijera hoy, deja de existir el infierno, ¿dejarían de amar a Dios? ¿Dejarían de servir a Dios? No, los verdaderos cristianos no. Porque nosotros no queremos ir al cielo principalmente por, ay, es que no me quiero ir al infierno.
O no vamos al cielo, ay, por las calles de oro y el mar de cristal. No, nosotros queremos ir al cielo porque ahí está el amado de nuestro corazón. Porque ahí está el que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario y nuestro deseo es adorarle por la eternidad. Por la eternidad. No obedecemos por vanagloria, porque entendemos como cristianos que la gloria no nos pertenece porque la salvación es completamente una obra de Dios. Por eso la gloria es ¿para quién? Para Dios completamente. Nosotros no obedecemos para ganarnos nuestra salvación o la aprobación de los demás. Obedecemos por gratitud al Dios que nos ha salvado. No obedecemos por moralismo, porque el moralismo solo trata de apariencias externas. Aparentamos ser muy rectos ante la gente. Pero Dios, hermanos, quien pesa los corazones y que conoce cada intención, sabe qué hay detrás de las apariencias. A veces un corazón frío, no regenerado. Un corazón que desea su gloria antes que la gloria del Salvador. Y te digo algo, el moralismo tarde o temprano cansa. Yo lo he visto, hermanos, yo llevo en este lugar, aunque no como creyente todos los años, pero yo llevo 25 años en este lugar. Y yo vi mucha gente a lo mejor muy esforzada en su momento, pero con motivaciones incorrectas. Algunos servían a Dios para obtener beneficios de Dios y cuando Dios no les dio esos beneficios que ellos pedían, dejaron de servirle. Algunos por temor al hombre. Llegaba el líder y, y hacían y deshacían. Y el líder partió y eran seguidores de hombres, no de Dios. Pero Dios, hermanos, permanece en este lugar. Su amor y su palabra permanecen para siempre. Entonces, ¿por qué no servir a Dios? ¿Por qué no amar a Dios si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos? Entonces incluso yo no vivo una vida que agrada a Dios y des de buen testimonio ante los demás para decirle a la gente yo soy mejor que tú. No, sino más bien ven a Cristo porque su gracia tiene poder para transformar tu vida como transformó la mía. Debemos de vivir como Dios nos ordena porque la gracia de Dios nos ha salvado. ¿Qué otra razón quieres para dejar a un lado tu pecado? Para arrepentirte delante del Dios que te ha mostrado su amor, para amar a Dios sobre todas las cosas, para hacer a un lado tu apatía, tu pereza, tu orgullo y venir mejor y humillarte ante el amor y la gracia de Dios. ¿Qué otra razón quieres? Aquí se debería acabar. Pero bueno, si esta razón no te basta, hoy vamos a ver una segunda. ¿Cuál es la segunda razón? Para vivir una vida que adorna el Evangelio. Ya dijimos la primera, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y ahora la segunda, porque la gracia de Dios nos enseña cómo vivir. Dice el versículo 12, volviendo a nuestro pasaje, Tito capítulo 2, versículo 12. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pablo dice que la gracia que se ha manifestado para salvación tiene una enseñanza para nosotros y como receptores de esa gracia inmerecida debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para escuchar esa enseñanza, para obedecer esa enseñanza. La gracia de Dios, dice Pablo, está enseñándonos, enseñándonos. Este es un verbo relacionado con la formación de los niños, los cuales necesitan educación, enseñanza, dirección, instrucción e incluso a veces disciplina. Pero no solo los niños lo necesitan, también lo necesitamos los adultos, los creyentes. Ahora Pablo no habla aquí de una educación meramente informativa, llenar nuestra mente de conceptos. No, es una enseñanza práctica, una enseñanza que no solamente llena tu cabeza de información, sino que te lleva a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso observa los verbos que vienen a continuación. Debemos negar algunas cosas, debemos vivir algunas cosas, debemos aguardar ciertas cosas. No solo se trata de ser obesos espirituales, porque hay muchos cristianos que son obesos espirituales. Solo leen Biblia, escuchan Biblia, estudian Biblia, pero no practican Biblia. No viven Biblia. No es cuánta Biblia
sabes, decía Sproul, sino cuánta Biblia vives. Claro, yo sé que hay otro extremo de cristianos raquíticos, ¿no? Muy emocionales y sentimentales, pero no conocen la voluntad de Dios. Tampoco eso sirve. Debemos conocer la palabra de Dios, ser estudiosos, diligentes, pero ponerla en práctica. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña la gracia de Dios? Dice, enseñándonos a negar, o como puede ser traducido también esta palabra en griego, rechazar, repudiar la forma de vivir una vida mundana. Pero a la vez nos enseña, dice el texto, a vivir una vida que se ajusta a los mandatos de Dios. Primeramente, el cristiano está llamado por la gracia de Dios a negar una cosa. Dice que negando la impiedad. ¿Qué es la impiedad, hermanos? En griego, este es un sustantivo que refleja una vida que no toma en cuenta el orden establecido por Dios. En palabras muy mexicanas, que se pasa la ley por el arco del triunfo. Así de sencillo. Esta es la Biblia, sí. Órale, pues. Esa es una vida impía. Una vida que se traduce en desobediencia, en falta de respeto hacia Dios. El término contrario a impiedad pues, habla de una vida piadosa, de amor, de respeto hacia Dios. Una clase de vida en la que las cartas pastorales, si tú lees primera y segunda de Timoteo y Tito, hace un énfasis especial. Déjame darte un dato, de las 15 veces que esta palabra piedad aparece en el Nuevo Testamento, 10 tan solo están en 3 cartas, Tito, Timoteo. La razón histórica de esto es muy interesante, escucha bien. El término impiedad, en griego asedia o aseveia, en un sentido muy primario significaba despreciar el orden establecido. Pero en tiempos del mundo griego, uno de los órdenes establecidos era adorar a los dioses paganos. Entonces los cristianos dijeron, no, nosotros no vamos a adorar a dioses paganos. Y entonces empezaron a ser conocidos como impíos, como impíos. Los cristianos a los ojos de los griegos eran con gente rebelde. Pasó el tiempo y con la declinación de la ciudad-estado y del culto oficial forzoso a los dioses paganos, los filósofos comenzaron a distinguir entre ateos e impíos. Los ateos eran los que negaban los dioses oficiales y los impíos eran los que transgredían las ordenanzas. Esta distinción fue importante para los cristianos, porque ellos al negar a los dioses paganos, a los ojos de los incrédulos comenzaron a ser ateos, pero no tenían por qué ser clasificados como impíos. Entonces, por eso Pablo en sus cartas pastorales insta a los creyentes a demostrarle al mundo que el hecho de no creer en los dioses paganos no significaba que viviéramos vidas de impiedad, sino todo lo contrario. Que en realidad no éramos ni impíos ni ateos, porque nosotros creemos en el único Dios verdadero. Y que por lo tanto nuestra fe en el único Dios verdadero nos llevaba a sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Cuántos dicen amén? A tener en orden nuestro hogar. Los esposos amar a nuestra esposa, las esposas amar a nuestro esposo, a ambos cuidar del hogar, de los hijos y vivir una vida piadosa a los ojos de Dios y si se puede, ante los ojos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque, escucha bien, el llamado no solo es a negar la vida impía, una vida en desorden, una vida que no se sujeta ni a la voluntad de Dios ni a las autoridades. No solamente es decir, yo no soy impío, no. El llamado es a vivir de cierta manera. ¿Con qué se contrarrestaba una vida impía? Dice Pablo, que vivamos en este mundo como piadosamente. ¿Qué es vivir piadosamente? Bueno, entonces, sin piedad es no respetar a Dios ni su palabra. ¿Qué es piedad? Respetar a Dios y respetar su palabra. Y si amamos a Dios, ¿qué dice la Biblia? Que vamos a amar también a nuestro prójimo. Porque el que dice amar a Dios y no ama a su prójimo es un ¿qué? Un mentiroso. ¿Cómo podemos decir amar a Dios a quien no hemos visto y odiar a aquellos que son creados a la imagen y semejanza de Dios? Una vida piadosa es una vida en orden.
una vida que tiene la ley de Dios como el máximo estándar de su vida, hermanos. No es una vida simplemente moralista, ni un culto simplemente externo, aunque conlleva la vida de respetar los estándares morales y sociales, vivir una vida en devoción a Dios. En realidad va más allá, es una vida que tiene como meta más alta honrar a Dios como creador y salvador en todos los aspectos de su vida, en el trabajo, en la escuela, ante las autoridades civiles. Hermanos, esta vida es tal que dice la Biblia que aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, porque vamos a hacer la diferencia, vamos a nadar entre corriente. Este mundo está en decadencia moral, nosotros vivimos una vida de piedad, una vida piadosa ante Dios. ¿Qué más tenemos que rechazar según la enseñanza de la gracia? Aquí está la segunda cosa a la que ellos como cristianos tienen que renunciar. Dice, a los deseos mundanos. La primera de ellas, deseos, aunque en el griego secular se usaba esta palabra de manera neutral, ni para hablar de un deseo bueno ni un malo. La Biblia lo usa en su mayoría de veces para hablar de un deseo negativo, para hablar de impulso, lujuria, codicia, que hay detrás del interés egoísta y que se revela ante la ley de Dios. Esto se hace más claro al unirle la siguiente palabra, deseos mundanos, en griego cósmicos, algo que proviene del cosmos, algo que es terrenal, opuesto a lo celestial, rebelde hacia Dios, temporal. De estos deseos habla el apóstol Pablo en su primera carta. Acompáñame a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. ¿Ya lo tiene? No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermanos, la gracia de Dios no es una excusa para vivir en libertinaje, como algunos dicen. Ah, ya Dios ya me salvó. Gloria a Dios, puedo vivir como el mundo. Ese pensamiento es animal, terrenal y diabólico, porque no proviene de sabiduría de Dios, sino de Satanás. No, 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 no. La gracia de Dios enseña al cristiano a rechazar, según este texto que leímos, todo sistema de pensamiento, deseos y acciones que van conforme a los deseos perversos y malvados de este mundo y no conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. O sea, ¿existen cristianos borrachos? No. Sí, dicen algunos. No, no cristianos. Hermano, es que podemos fallar, sí, pero estamos hablando de un arrepentimiento verdadero. Ok, caemos, pero nos arrepentimos. Hay gente que vive para embriagarse. ¿Existen cristianos fornicarios? A ver, el texto dice ni los fornicarios, ni los homosexuales, ni los adúlteros entrarán en el reino del cielo. Sean firmes. ¿Existen los cristianos fornicarios? No. ¿Existen los cristianos adúlteros? ¿Existen los cristianos homosexuales? ¿Existen los cristianos chismosos, mentirosos, calumniadores? No. ¿Podemos caer en alguno de esos pecados? Sí, pero nos arrepentimos. No amamos el pecado. Nos levantamos y restauramos nuestra vida a través del poder de Dios. Pero no nos caracteriza la vida de impiedad. Sino entonces, ¿Dios de qué nos salvó? La gracia de Dios enseña al cristiano a rechazar todo sistema de pensamiento, deseos, acciones que van conforme a la impiedad de este mundo y no conforme a la voluntad de Dios. Ahora, te doy un ejemplo claro de esto y por qué digo esto. Mira, es como la pornografía. La pornografía es algo muy adictivo, eso hasta el mundo lo reconoce y daña el cerebro de una manera tremenda. La adicción a la pornografía es una realidad de muchos hombres y mujeres en nuestro país.
junto con la masturbación, ¿no? Que está siempre prácticamente unido. Hay muchas técnicas, hay muchos medios que la psicología enseña, que ponte a hacer ejercicio, que haz sentadillas, que piensa en otra cosa. Pero yo quiero decirte algo hoy, lo único que tiene poder para ayudarte a dejar ese pecado y cualquier otro pecado, llámese pornografía, adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, mentira, robo, es la gracia de Dios. Es el evangelio de Cristo. Es que te rindas hoy ante el Señor y digas: Señor, soy pecador, no puedo en mis propias fuerzas. Sálvame, Señor, ten misericordia de mí. Y la gracia de Dios te va a instruir a que te congregues en una iglesia, a que rindas cuenta ante un hermano, que pidas ayuda, y la gracia de Dios se va a manifestar en la vida de ese hermano, porque Él no te va a juzgar, sino te va a decir: sí, hermano, aquí estoy para ayudarte, para orar por ti, para darte un consejo, para darte ánimo y fortaleza, porque yo soy igual de pecador que tú, pero juntos vamos a salir adelante con la ayuda no de nuestras fuerzas, sino de la gracia y el poder de Dios. Eso es, hermanos. Eso es lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos está diciendo. Porque nada sirve que te diga hoy, no veas eso, no veas pornografía, no hagas esto porque van a venir consecuencias a tu vida. Hermanos, somos tan duros en nuestro corazón que hasta viendo las consecuencias no nos arrepentimos, no nos hace cambiar eso. ¿Usted cree que la gente en el infierno está arrepentida? No. Porque si el Señor abriera hoy las puertas del infierno y les dijera: pueden arrepentirse, tienen una oportunidad más en mí, solo confiesen que yo soy el Señor y Salvador de su vida, blasfemarían su nombre y dijeran: estamos mejor aquí antes que seguirte a ti. Porque ni el infierno hace arrepentirse a la gente, hermanos. Solo la gracia de Dios tiene el poder para transformar la vida de las personas. Solo Cristo salva. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Sencillo. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios? Vivir en este mundo, dice el texto, sobria, justa. Pero hago un paréntesis. Dice: en este mundo. Hermanos, vivimos en este mundo, pero no somos. Pero también se las volteo: no somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. El llamado de la Escritura es claro. La Biblia condena la mundanalidad, ser como el mundo, pero también se condena el aislamiento. O sea, eso de quererte meter así como de curas, de monje, y decir: oh, yo soy mejor que los demás, eso no es bíblico. Querer vivir encerrado en la iglesia todos los días en cuatro paredes no es bíblico. Estamos llamados a salir a este mundo y manifestar la gracia de Dios a los hombres. Estamos llamados a ser sal de la tierra. ¿Y la sal ahí sirve, ahí en la cocina? No, la sal la echamos sobre la comida, la frotamos sobre la comida. Somos la luz de este mundo. ¿Prendes una lámpara, dice Jesús, para meterla en un cajón? No, prendes una luz para que alumbre la casa. Hermanos, somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. No seas mundano. No, sí, no seas mundano. No seas mundano. No digas: ¿sabes qué? La Biblia no dice que no podemos ver ciertas películas, no podemos escuchar cierta música, pero si esa música exalta el pecado, obviamente no puedes escuchar eso, no puedes ver eso. No seas mundano. Pero tampoco seas religioso. No, yo soy mejor que ellos. Me invitaron a una comida familiar, no, mejor no voy porque puro pecador en esa mesa. Ay, hermanos, si Dios mismo encarnado se sentó con prostitutas y publicanos, ¿quién te crees? ¿Quién te crees? Vengo muy rudo hoy, ¿verdad? Perdón, hermanos. Ya le voy a bajar de rey. ¿Quién nos creemos, hermanos? No vea esa comida familiar. No seas religioso y sé luz en medio de oscuridad. Vive el amor de Dios en medio de tu familia, en medio de la gente que no conoce a Dios. Hermanos, es que ellos no conocen a Dios, pues preséntaselos. Por eso Pablo: vivamos en este mundo, ¿de qué manera? Dice el texto: sobria. Es decir, una vida que mantiene el control sobre sus propios deseos. Puede ser traducido como dominio propio, moderación, sensatez, sobriedad. Es un fruto del Espíritu Santo.
Pablo está hablando a cristianos, hermanos. No lo busques, te voy a leer por el tiempo Proverbios 25, si lo quieres anotar y leerlo en casa. Proverbios 25, 27 al 28 dice: no es bueno comer mucha miel, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre y la mujer, claro, que no domina su espíritu. Nadie niega, hermanos, hermanas, que como cristianos seguimos batallando con nuestros deseos. Pero la gracia de Dios nos instruye hoy que a través del poder del Espíritu Santo en nuestra vida podemos tener control de ellos. No es en nuestra fuerza, hermanos. Hermano, es que lo he intentado varias veces y me he dado cuenta que no puedo. Exactamente eso era lo que Dios quería que te dieras cuenta. Que te des cuenta que no es a través de tus fuerzas. Y sigue entonces adelante, hermanos. ¿Vas a fallar otra vez? Muy probablemente. Pero no es por tu poder. El Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para cuando el Señor te lleve a lo mejor en un ministerio, en un lugar, en una posición en tu trabajo, cuando tu familia te alabe, tú puedas decir: no soy yo. ¿Quieren saber quién era yo? El que estaba batallando con los deseos y fallaba y caía. Ese soy yo. Si yo estoy aquí hoy es por la gracia de Dios. Dice una vida justa, una vida que está en conformidad con las normas morales o sociales, respetando nuestras autoridades, siendo honestos, justos. Eso es una vida justa, una vida legítima. Esa es la vida que Dios quiere que vivamos, hermanos. Yo te pregunto, cuando cometes una infracción, ¿pagas multa o das mordida? Eso no es una vida justa, legítima. Cuando conduces, ¿te pasas los altos? Cuando presentas un examen, ¿haces trampa? ¿Estás robando en tu trabajo siendo honesto? ¿Estás siendo perezoso o indiferente ante las exigencias de tu patrón? Cuando estás con tus compañeros, amigos, ¿cómo te comportas? ¿Eres uno aquí y otro allá? ¿Cuál es tu forma de hablar, de pensar, de actuar? ¿Qué escuchas? ¿Qué ves? No te engañes, hermano. Dios no puede ser burlado. Si a alguien es engañas, es a ti mismo. Dios conoce tu corazón totalmente. La gran ventaja es que hoy puedes venir a Él en arrepentimiento y fe, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Qué impacto tiene esta manera de vivir en medio de los creyentes? Hermanos, que ellos van a poder ver la luz de Cristo en medio de la oscuridad. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Estas iglesias de Creta habían perdido su buen testimonio ante los que no conocían de Dios y habían hecho que el mensaje de Cristo no fuera atractivo para nadie. ¿Quién quería escuchar un mensaje que podía sonar muy bonito, pero que en la vida del que lo profesa no ha generado ningún cambio? La gente no lee la Biblia, pero sí nos leen a nosotros. Ahora tú me dirás: hermano, reconozco que he fallado, pero ¿qué debo de hacer? Yo no te voy a decir reglas legalistas: no comas, no toques, no hagas. No, 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 no. Él te está diciendo: recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Porque en alguien que la gracia de Dios se ha manifestado verdaderamente rechazará con todas sus fuerzas, luchará con todas sus fuerzas contra la impiedad, contra los deseos mundanos y va a vivir piadosa, justa y sobriamente. Así esto va a llegar a ser un testimonio ante los que lo rodean de que Dios verdaderamente salva, de que Dios realmente es poderoso. Porque déjame decirte que aunque durante esta enseñanza escucharemos 4 razones para vivir una vida que adorna el Evangelio, hay una quinta razón y que está implícita en estas 4. Debemos de vivir una vida que adorna el Evangelio porque Dios quiere usar nuestra vida para que el mensaje del Evangelio impacte a los que nos rodean. Hijos, hermanos, padres, abuelos, primos, amigos, vecinos, compañeros. Hay que orar por ellos. Sí, hermanos, ora por tus hijos. No te canses de orar por tus hijos. Pero ¿estás adornando con tu vida el Evangelio? Sí, hay que orar por el esposo, por la esposa. No te canses de orar por ellos. Pero ¿estás adornando con tu vida el Evangelio? ¿Estás haciendo atractivo ese mensaje para ellos? Hermanos, la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios te enseña cómo vivir. La gracia de Dios está ahí, deseándote usar como un medio de gracia para tu familia y todos los que te rodean. ¿Ven a Cristo hoy? Porque no solo los incrédulos necesitan venir a Cristo, hermanos.
nosotros también. Ven a Cristo hoy. Miren, hoy celebramos la cena del Señor. Ven a Cristo hoy y dile una vez más a Cristo que necesitas de su gracia, de su perdón, para llevar esa misma gracia y perdón a los que te rodean. Así que, ¿por qué no oramos y participamos de la Santa Cena hoy? Pidiendo al Señor que nos ayude. Vengan a Cristo, hermanos. No esperes a estar bien para entonces venir a Él. No, hermanos. ¿Quién está bien? Solo Cristo es justo. Solo Él vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y Él murió la muerte que nosotros merecemos morir. Así que ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Reconoce tus pecados. Reconoce que has fallado y reconoce que le necesitas. No sé si los del grupo Alabanza prepararon la canción de, ¿no? Bueno, les encargo, ¿no? Ya es mensual, porfa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios. Porque no merecemos un lugar a tu mesa, Señor. Somos indignos, esa es la realidad. Hemos pecado ante ti, Señor. Pero hoy escuchamos tu voz. Porque ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en ti, Señor. Porque es la sangre de Cristo Jesús la que nos limpia de todo nuestro pecado. Es la vida de Jesús, su justicia, la que es puesta a nuestro favor, amado Dios. Gracias, Señor. Tenemos tanto que agradecerte. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados. Hoy reconocemos que hemos fallado en nuestro compromiso, Señor, contigo, de obediencia, de amor, de gratitud, Señor. De ser luz en medio de la oscuridad, de ser la sal de esta tierra. Perdónanos, amado Dios. Que hoy tu Espíritu Santo, Señor, ministre nuestras vidas a través de tu palabra, trayendo un verdadero y genuino arrepentimiento. Trayendo la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, Señor. Trayendo un reconocimiento real de que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Gracias, Señor, porque estando sucios, desamparados, huérfanos, tú nos levantaste del polvo, Señor. Nos limpiaste con tu sangre, Señor. Nos diste ropas nuevas, la justicia de Cristo a nuestro favor, y nos sentaste a tu mesa, Señor. Hoy venimos una vez más porque te necesitamos, amado Dios. Ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Los hermanos que me apoyan siempre, Gama, Samuel, Leo, a repartir, por favor, pasen.